El guardián del río sin nombre. Entre montañas azules y bosques espesos corría un río que no aparecía en los mapas. Los aldeanos lo llamaban el río sin nombre, porque decían que quien bebía de sus aguas olvidaba quién era. Algunos aseguraban que en sus profundidades dormían los recuerdos del mundo, otros que era la herida de un dios caído. Nadie se atrevía a acercarse, salvo aquellos que habían perdido demasiado y deseaban olvidar. A la orilla del río vivía un hombre de cabello plateado y mirada profunda, conocido simplemente como el guardián. Nadie sabía su origen. Unos murmuraban que había sido un rey que traicionó a su pueblo, otros que era un espíritu castigado a vigilar las aguas hasta el fin de los tiempos. Lo único seguro era su deber. Jamás permitía que alguien bebiera sin antes responder a 3 preguntas. Una tarde llegó a esas orillas Mira, una joven de rostro marcado por la ceniza y los ojos endurecidos por la guerra. Había visto cómo su aldea ardía, había enterrado a sus padres bajo las ruinas y había huido con el corazón lleno de rabia. Cansada y rota, se arrodilló ante el río. El guardián apareció desde las sombras de los árboles. Si deseas beber, debes responder a mis preguntas. Mira levantó la vista, temblando. Haré lo que sea. Solo quiero olvidar. El hombre la observó en silencio, y el murmullo del río pareció hacerse más intenso. Primera pregunta. ¿Qué es lo que más temes? Mira cerró los ojos. Recordó cuerpos sin vida, casas derrumbadas, gritos ahogados por el fuego. Temo recordar, susurró, porque recordar me duele. El guardián asintió lentamente. El agua pareció brillar, como si aprobara su sinceridad. Segunda pregunta. ¿Qué es lo que más deseas? La joven respiró hondo. Deseo no sentir nada nunca más, ni dolor, ni miedo, ni odio. Quiero que todo en mi interior se apague. El guardián frunció el ceño. Si bebes de estas aguas, lograrás eso, pero no sentirás nada más, ni amor, ni esperanza, ni belleza, y olvidarás tu nombre, tu historia, tu gente. ¿Es eso lo que deseas? Mira bajó la cabeza, dudando. Su rabia le gritaba que sí, pero algo más profundo dentro de ella se resistía. Entonces llegó la tercera pregunta. El guardián se inclinó, mirándola a los ojos con una intensidad que le atravesó el alma. ¿Crees que la paz se alcanza huyendo de lo que duele o enfrentándolo hasta transformarlo? Mira tembló. El río reflejaba su rostro cansado, pero bajo las lágrimas vio un brillo, el recuerdo de la risa de su hermano, de las canciones que su madre cantaba al amasar pan, del abrazo de su padre antes de la guerra. Comprendió que si bebía, esas memorias también desaparecerían. Con voz rota murmuró, «No, no quiero olvidar. Quiero aprender a cargar mi dolor sin que me destruya». El guardián sonrió por primera vez en muchos años. «Entonces no necesitas este río, porque el agua que buscas no está aquí afuera, sino dentro de ti. Es el agua de tu propio coraje». El río se calmó, y en su superficie se dibujó un reflejo distinto. Mira ya no se veía como una víctima, sino como una sobreviviente con fuerza suficiente para seguir caminando. La joven se levantó, más ligera que cuando había llegado. El guardián se apartó del sendero y le dijo, «El río sin nombre seguirá aquí, esperando a quienes aún no estén listos. Pero tú ya has bebido de la fuente verdadera, la decisión de seguir siendo tú, incluso en medio de las cicatrices». Mira se marchó hacia el amanecer, con pasos firmes, y mientras la luz del sol teñía el agua de oro, el guardián murmuró, «Quien enfrenta su herida ya no necesita olvidar su nombre». El maestro de las puertas. En un pueblo abrazado por montañas escarpadas,
donde el viento susurraba secretos antiguos entre los riscos, vivía un anciano al que llamaban el Maestro de las Puertas. No era un hombre común, no enseñaba matemáticas, ni estrategias de guerra, ni siquiera los oficios del campo que sostenían la vida del pueblo. Su arte era más extraño, más profundo. Enseñaba a abrir puertas que nadie más veía, puertas que no se tocaban con las manos, sino con el alma. Su casa, al borde del pueblo, era un enigma de madera y piedra, un laberinto de corredores sin fin, con habitaciones que parecían cambiar de lugar al antojo del viento. Cada sala tenía múltiples entradas y salidas. Algunas eran de roble tallado, otras apenas dibujos en las paredes, y otras más parecían espejismos que temblaban bajo la luz de las velas. Los vecinos, con sus mentes ancladas en la rutina, lo tildaban de loco, susurrando que vivía atrapado en sus propios delirios. Pero los jóvenes, con el corazón inquieto y los ojos llenos de preguntas, acudían a él, atraídos por la promesa de algo más grande que el horizonte que conocían. Toda vida es un pasillo lleno de puertas invisibles, decía el maestro, con una voz que parecía resonar desde las entrañas de la montaña. La mayoría camina ciegamente por el corredor, temiendo girar el picaporte, convencidos de que solo existe el camino que ven delante. Pero las puertas están ahí, siempre, esperando a quienes se atreven a mirar. Un día llegó al pueblo Darel, un muchacho de mirada inquieta y pasos rápidos, como si siempre estuviera huyendo de algo o buscando algo que no podía nombrar. La vida en el pueblo le asfixiaba, despertarse al alba, arar los campos bajo un sol implacable, cenar en silencio con su familia, dormir y al día siguiente repetir el ciclo. Sentía que su destino estaba en otra parte, en un lugar que no podía ver, pero que lo llamaba en sueños. «Quiero aprender a abrir esas puertas», le suplicó al maestro una tarde, plantado frente a la entrada de su casa, con el corazón latiendo como un tambor. El anciano lo miró con ojos que parecían contener siglos y sonrió, un gesto lento, como si supiera algo que Darel aún no podía comprender. Sin decir palabra, lo condujo por un corredor de paredes cubiertas de musgo, hasta una sala donde se alineaban 7 puertas. No eran puertas comunes, no tenían cerraduras ni bisagras visibles, y cada una parecía vibrar con una energía propia, como si guardaran mundos enteros al otro lado. «Cada puerta te mostrará una parte de ti que no conoces», dijo el maestro apoyado en su bastón. «Pero no basta con mirar lo que hay detrás. Debes atreverte a cruzar, a enfrentar lo que encuentres, o nunca sabrás quién eres realmente». Darel, con una mezcla de miedo y curiosidad, se acercó a la primera puerta. Al abrirla, se encontró frente a un espejo de cuerpo entero, pero no reflejaba su rostro tal como lo conocía. En el cristal vio sus miedos más profundos, el temor a fallar y quedar en ridículo, a decepcionar a quienes amaba, a vivir una vida insignificante que nadie recordaría. La imagen le apretó el pecho, pero respiró hondo, cerró los ojos y dio un paso adelante, atravesando el espejo. Al hacerlo, sintió que un peso invisible caía de sus hombros, como si hubiera dejado atrás una carga que llevaba años arrastrando. La segunda puerta lo llevó a un campo en ruinas, donde todo lo que había construido, sueños, esfuerzos, promesas, se desmoronaba en un montón de polvo y escombros. El viento soplaba con furia, arrancando los restos de lo que alguna vez había sido sólido. La voz del maestro resonó en su mente, clara como un arroyo. «¿Ves? Todo lo que hagas puede desaparecer. La pregunta es, ¿seguirás creando aún sabiendo que puede desvanecerse?» Darel, con el corazón apesadumbrado, se arrodilló y recogió un ladrillo roto.
Con manos temblorosas comenzó a levantar un pequeño muro, piedra sobre piedra, aunque sabía que el viento podría derribarlo otra vez. Al terminar, sintió una chispa de orgullo, no por lo que había construido, sino por haberlo intentado. La tercera puerta se abrió a un banquete infinito, con mesas cargadas de manjares exóticos, copas de oro rebosantes de vino y música que llenaba el aire con promesas de placer eterno. Darel sintió un deseo abrumador de quedarse, de olvidar el mundo y hundirse en esa opulencia. Pero cuanto más comía, más hambre sentía. Cuanto más bebía, mayor era su sed. Comprendió que el banquete era una trampa, un espejismo que devoraba a quienes se rendían a él. Con esfuerzo, dio media vuelta y cruzó de regreso, dejando atrás las luces y los aromas. Las puertas siguientes fueron aún más desafiantes. La cuarta lo llevó a una llanura donde estaba completamente solo, sin un alma a su alrededor, solo el eco de sus propios pensamientos. Allí enfrentó la soledad que siempre había temido, pero también descubrió que en el silencio podía escuchar su propia voz con claridad por primera vez. La quinta puerta le mostró rostros de desconocidos que sufrían. Un niño perdido, una mujer llorando, un hombre agotado por el trabajo. Darel sintió una compasión tan profunda que le dolía el pecho y entendió que ayudar a otros era también ayudarse a sí mismo. La sexta puerta le reveló la fragilidad de la vida, un árbol que se marchitaba, un río que se secaba, un cuerpo que envejecía. Aprendió a aceptar que todo termina, pero que cada final es también un comienzo. La séptima puerta lo condujo a una sala vacía. No había colores, ni sonidos, ni formas, solo un silencio tan profundo que parecía contener el universo entero. Darel se quedó allí, esperando, buscando algo que le diera sentido a esa nada. «¿Qué significa esto?», preguntó, con la voz temblando. El maestro, que había aparecido a su lado sin que Darel lo notara, respondió con calma: «Que al final, todo lo que eres cabe en un solo instante de presencia. Si puedes habitar ese vacío sin huir, sin llenarlo con distracciones, has cruzado la última puerta, porque el vacío no es la ausencia de algo, sino la posibilidad de todo». Darel regresó al pueblo transformado. Ya no veía los campos como una cárcel, ni la rutina como una cadena. En cada tarea, en cada conversación, en cada silencio, veía puertas, oportunidades para escuchar, para crear, para cambiar. Un gesto amable abría un mundo de conexión. Una pausa reflexiva revelaba verdades escondidas. Un acto pequeño, como plantar una semilla en un campo árido, podía alterar destinos. Los vecinos, al principio escépticos, comenzaron a notar el cambio en él. Los niños lo seguían, ansiosos por escuchar sus historias. Los ancianos lo miraban con respeto, como si vieran en él algo que habían olvidado. Cuando le preguntaban qué había aprendido del maestro, Darel sonreía y respondía: que las puertas más importantes no están hechas de madera ni de piedra, sino de decisiones. Cada elección es una puerta, y cada puerta es un paso hacia quien puede ser. Con el tiempo, Darel se convirtió en una leyenda en el pueblo, no porque buscara la gloria, sino porque vivía con los ojos abiertos, viendo puertas donde otros solo veían paredes. Y aunque el maestro de las puertas eventualmente partió, dejando su casa vacía, los rumores decían que aún se podían escuchar sus palabras en el viento que bajaba de las montañas. Atrévete a cruzar. El hombre que compró el viento. Hace mucho tiempo, en un desierto interminable donde las dunas danzaban al compás de un sol implacable,
vivía un mercader llamado Samir. No era un mercader cualquiera. Su nombre resonaba en cada oasis y cada caravana, no solo por la opulencia de sus mercancías, sino por una filosofía que lo definía. Samir creía que todo, absolutamente todo, tenía un precio. Vendía especias exóticas traídas de tierras lejanas, sedas tan finas que parecían tejidas con la bruma del amanecer, caballos de pura raza con crines de ébano y hasta promesas, susurradas al oído de aquellos que anhelaban fortuna o amor. Y, asombrosamente, siempre encontraba compradores, pues su labia era tan afilada como la cimitarra de un guerrero, y su ambición tan vasta como el desierto que lo rodeaba. Samir no conocía límites en su afán de acumular. Su mente, un laberinto de cálculos y estrategias, estaba siempre en busca de la próxima adquisición, del próximo bien intangible que pudiera transformar en oro. La idea de algo inalcanzable, de algo que escapara a su poder adquisitivo, le resultaba no solo ajena, sino ofensiva. Para él, la libertad era un concepto que podía medirse en la ausencia de deudas, la felicidad en la cantidad de tesoros apilados y la paz en el silencio de sus almacenes repletos. Su vida era una constante demostración de su credo. El mundo era un gran bazar y él, el mercader más astuto. Un día, bajo el sol cenital que blanqueaba el cielo y hacía vibrar el aire, Samir se encontraba en una de sus travesías más audaces, adentrándose en las profundidades de un desierto que pocos osaban cruzar. Sus camellos, cargados hasta el límite, avanzaban con paso cansino, levantando nubes de arena dorada. Fue entonces cuando, en medio de la inmensidad desolada, se topó con una figura solitaria. Era un anciano nómada, con el rostro curtido por mil vientos y la mirada serena de quien ha visto pasar siglos. Estaba sentado sobre la arena caliente, con una vasija de barro, vieja y vacía, entre sus manos huesudas. La escena era tan inusual, tan fuera de lugar en el calculado universo de Samir, que el mercader no pudo evitar detener su caravana. «¿Qué vendes tú, viejo?», preguntó Samir con una risa que sonaba más a burla que a curiosidad. Su voz, acostumbrada a regatear y a imponerse, resonó en el silencio del desierto. Para Samir, la pobreza del anciano era una afrenta a su propia riqueza, una anomalía que debía ser explicada, o mejor aún, explotada. El anciano levantó la vista. Sus ojos, profundos como pozos ancestrales, se posaron en Samir sin un atisbo de temor o sorpresa. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en sus labios agrietados. «Vendo viento», respondió el anciano, con una voz suave pero firme, como el susurro de una brisa lejana. No había en su tono ni un ápice de ironía, solo una verdad simple y desarmante. La respuesta dejó a Samir perplejo. ¿Viento? ¿Cómo se podía vender algo tan etéreo, tan libre, tan inasible? La idea era absurda, y sin embargo la calma del anciano, su absoluta convicción, encendió una chispa de intriga en la mente del mercader. Si el anciano creía poder venderlo, ¿por qué no podría él comprarlo y, más importante aún, revenderlo a un precio exorbitante? La ambición de Samir, siempre al acecho, vio en aquella locura una oportunidad de negocio sin precedentes. No se trataba solo de dinero, sino de un desafío a su propia filosofía. Si podía comprar el viento, demostraría que su credo era inquebrantable, que no había nada en el mundo que no pudiera ser poseído. Sacó unas pocas monedas de su bolsa, una cantidad irrisoria para sus estándares, pero que para el anciano representaba una fortuna. La transacción se realizó en silencio, bajo la atenta mirada del sol. Samir tomó la vasija, sintiendo su peso ligero, casi inexistente, y una extraña mezcla de triunfo y escepticismo lo invadió.
Estaba convencido de que había comprado una ilusión, pero una ilusión que podía revender a los ingenuos de la ciudad, aquellos que siempre buscaban lo extraordinario, lo místico, lo que prometía una solución fácil a sus problemas. La vasija, pensó, sería su próxima gran estafa, su obra maestra de la manipulación. No sabía que, en realidad, acababa de comprar una lección, una que le costaría mucho más que unas pocas monedas. Cuando destapó la vasija, ya de vuelta en su opulenta tienda, en el corazón de la bulliciosa ciudad, una brisa suave, casi imperceptible, salió de ella. Era un soplo fresco, con el aroma de las dunas y la promesa de un alivio momentáneo del calor sofocante. Samir, con una mueca de desdén, bufó. ¿Eso es todo?, masculló, sintiéndose estafado, aunque la insignificante suma pagada apenas justificaba su indignación. La vasija parecía un engaño, una baratija sin valor, y el anciano, un charlatán más de los muchos que pululaban por el desierto. Sin embargo, una voz, que no era la suya, resonó en su mente, trayendo a colación las últimas palabras del anciano: «Abre cuando necesites más». La frase, pronunciada con una calma desconcertante, ahora adquiría un matiz de misterio. ¿Necesitar más? ¿Más de qué? ¿Más de esa brisa insignificante? Samir, siempre pragmático, decidió que, si bien el viento en sí no tenía valor, la curiosidad de la gente sí lo tenía. Y la curiosidad, pensó, era una mercancía muy rentable. Para su sorpresa, y la de todos, cada vez que Samir destapaba la vasija, un viento distinto surgía, como si el recipiente contuviera la esencia misma de la atmósfera. Unas veces era un viento fresco y agradable, que aliviaba el calor del mediodía y hacía ondear las banderas de los mercados con una gracia hipnótica. Otras, un vendaval impetuoso que limpiaba las calles de polvo y hojas secas, o una suave brisa que traía consigo el perfume de las flores de los jardines lejanos. La gente, fascinada por aquel fenómeno inexplicable, empezó a pagarle fortunas para tener un poco de aquel misterio. Los comerciantes solicitaban vientos favorables para sus barcos, los agricultores brisas suaves para sus cultivos, y los enamorados, susurros de viento que llevaran sus promesas a través de la ciudad. Samir, el mercader que todo lo compraba, se había convertido en el dueño del viento, y con ello en el hombre más rico de la ciudad, superando incluso a los sultanes y los visires. Sus almacenes se desbordaban de oro, sus palacios se multiplicaban, y su nombre era pronunciado con una mezcla de admiración y envidia en cada rincón del reino. Sin embargo, la riqueza, como el viento, era caprichosa. Cuanto más abría la vasija, más cambiante se volvía su vida, y con ella la de la ciudad entera. Los vientos que antes eran beneficiosos, ahora se tornaban incontrolables. Sus caravanas, antes invencibles, eran derribadas por huracanes repentinos que surgían de la nada, esparciendo sus preciadas mercancías por las dunas. Sus casas, construidas con la solidez de fortalezas, eran destruidas por ráfagas violentas que arrancaban techos y derribaban muros. Sus mercados, antes bulliciosos y repletos de compradores, eran vaciados por tormentas de arena que cegaban a la gente y ahuyentaban a los clientes. El viento, su mayor fuente de riqueza, se había convertido en su peor enemigo, un castigo divino que lo perseguía sin tregua. La prosperidad se había transformado en caos y la admiración en temor y resentimiento. La gente, que antes lo aclamaba, ahora lo miraba con recelo, culpándolo de las desgracias que asolaban la ciudad. Samir, el hombre que creía poder controlar todo, se encontraba ahora a merced de una fuerza que no entendía, una fuerza que se burlaba de su ambición y de su poder. Desesperado,
Con el rostro demacrado por la angustia y el insomnio, Samir se dio cuenta de que su fortuna, antes un símbolo de su éxito, se había convertido en una jaula de oro. El viento, que había prometido ser su esclavo, se había vuelto su amo, dictando el ritmo de su ruina. La ciudad, antes vibrante y próspera bajo su influencia, ahora era un reflejo de su propia desolación, azotada por los caprichos de un elemento indomable. Ya no le importaba el oro, ni las sedas, ni las especias. Solo anhelaba la paz, el silencio, la calma que el viento le había arrebatado. Su mente, antes aguda y calculadora, ahora estaba nublada por el miedo y la confusión. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo había pasado de ser el hombre más poderoso a ser el más desdichado? En un último acto de desesperación, Samir abandonó su palacio en ruinas y se lanzó de nuevo al desierto, no con la arrogancia de un mercader en busca de nuevas conquistas, sino con la humildad de un mendigo que busca una respuesta. Sus camellos, ahora flacos y cansados, apenas podían con su propio peso. Recorrió las dunas bajo el mismo sol implacable, buscando la figura solitaria del anciano nómada. Días y noches se sucedieron, el hambre y la sed lo acosaban, pero la imagen de la vasija y la voz serena del anciano lo impulsaban a seguir. Finalmente, cuando sus fuerzas estaban a punto de abandonarlo, lo encontró. El anciano estaba en el mismo lugar, bajo la misma palmera solitaria, con la misma vasija vacía entre sus manos. Parecía no haber envejecido un solo día. Su mirada seguía siendo tan profunda y serena como la primera vez. «¡Viejo embustero!», gritó Samir con la voz rota por la desesperación y la rabia contenida. Sus rodillas cedieron y cayó sobre la arena caliente, sus manos arañando la tierra. «¡Me has arruinado! ¡Me has vendido una maldición disfrazada de fortuna! Mis caravanas están destrozadas, mis casas en ruinas, mi riqueza se ha desvanecido como el humo. Todo por tu maldito viento». El anciano escuchó las quejas de Samir con la misma calma con la que había escuchado su burla inicial. No había en sus ojos ni reproche ni compasión, solo una comprensión profunda, como la del desierto que lo rodeaba. Cuando Samir hubo terminado su torrente de acusaciones, el anciano, con una lentitud deliberada, levantó la vasija vacía y la ofreció al mercader. «No te vendí viento, Samir», dijo el anciano, su voz suave como la arena que se desliza entre los dedos. «Te vendí libertad, una libertad que, como el viento, es indomable, inasible y no puede ser poseída. Pero tú, en tu infinita ambición, quisiste atraparla, controlarla, comercializarla como si fuera una mercancía más en tu vasto imperio. Y la libertad, Samir, no pertenece a nadie, no se encierra en vasijas, ni se compra con oro, ni se vende en mercados. La libertad es un aliento, un movimiento, una danza constante que solo puede ser vivida, no poseída». Samir, con el corazón encogido y la mente por fin despejada de la bruma de su obsesión, cayó de rodillas en la arena. Las palabras del anciano resonaron en su alma como un eco de verdades olvidadas. Comprendió entonces, con una claridad dolorosa, que había intentado hacer negocio con lo indomable, con aquello que por su propia naturaleza se resiste a ser confinado. El viento no se compra ni se guarda, se siente en la piel, se respira en los pulmones, se deja ir con cada exhalación. Es un recordatorio constante de la impermanencia, de la fluidez de la vida, de la inutilidad de aferrarse a lo que está destinado a fluir. Su búsqueda de control y posesión lo había llevado a la ruina, no por la maldición del viento, sino por su propia incapacidad de aceptar la naturaleza efímera de ciertas cosas. Había confundido el valor con el precio, la esencia con la forma, y en su ceguera
había perdido de vista la verdadera riqueza. La enseñanza de aquel día se grabó a fuego en el alma de Samir, más profunda que cualquier cicatriz de tormenta. El viento en la vasija es como la vida misma, un flujo constante, impredecible, lleno de cambios y sorpresas. Querer atraparla, controlarla, o peor aún, comercializarla, solo trae caos, desequilibrio y, en última instancia, la ruina. La verdadera sabiduría no reside en el intento fútil de dominar lo indomable, sino en aprender a caminar con ella, a adaptarse a sus ritmos, a dejarse llevar por sus corrientes sin resistencia. Es en la aceptación de su naturaleza libre y cambiante donde se encuentra la verdadera paz, la verdadera prosperidad. Porque el viento, como la vida, no se posee, se vive. Y solo aquel que comprende esta verdad puede encontrar la armonía en el desierto de la existencia. Este cuento susurraban los nómadas del desierto alrededor de las hogueras. Cada vez que alguien se obsesionaba con el poder y la riqueza, era una advertencia. Y decían, con la sabiduría de los siglos en sus voces, quien quiera comprar el viento, terminará viviendo en ruinas, con el alma vacía y el corazón desolado, porque el viento, la libertad y la vida misma son regalos que se viven, no mercancías que se poseen.